Ahora se encuentra ya con nosotros un político ecuatoriano, fue candidato a la presidencia de la República, además investigador, catedrático universitario César Montúfar. Doctor Montúfar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Pues quizás yo quisiera iniciar este diálogo con este informe en relación al asesinato de Fernando Villavicencio. Pues no hay duda alguna que este hecho lamentable que se dio aquí en el país ha marcado un antes y un después también en la política de nuestro Ecuador en torno a la incursión del crimen organizado, a la inseguridad, y quizás había otras expectativas respecto de lo que podía a la final determinar esta investigación que inició, como habíamos dicho hace un momento, hace 6 meses en la Asamblea Nacional. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, un gusto el poder conversar con ustedes, un saludo a todos los amigos, amigas de Cuenca. Bueno, yo creo que en realidad este es un informe que, bueno, primero debo decir que no lo he leído directo, lo único que podría opinar es sobre los comentarios que se han vertido alrededor del mismo, pero a partir de esos comentarios es evidente que en este informe no se establece con precisión cuáles fueron por dónde vino y cuáles serían los móviles y las razones y los actores directos en este asesinato que, como usted bien dijo, tuvo un impacto enorme y ha tenido un impacto enorme en la política ecuatoriana, no solo en las elecciones pasadas. Ese es un informe que me parece a mí, a partir, como le digo, de lo que he escuchado y lo que he podido leer en medios de prensa, que básicamente parte de generalidades, que ya el país de una u otra manera conoce. Y creo que lo que el país esperaba era otro tipo de conclusiones más precisas, conclusiones que puedan dar lugar menos a especulaciones, a, a que una situación tan grave finalmente termine en vaguedades. Y creo que ese es el principal defecto de un ejercicio parlamentario que, a diferencia de otros, ¿no? Porque ha habido en la historia parlamentaria del país varios informes que han sido importantes y que han marcado el paso de procesos judiciales determinantes, pues solamente recordando en la década de los 80, principios de las décadas de los 80, el informe que se elaboró dentro del Congreso sobre la muerte del ex presidente Roldós, un informe importantísimo, por mencionar uno de varios, pero creo que lastimosamente este informe poco contribuirá a que en el país existan precisiones y seguirá el debate y la incertidumbre respecto a quiénes fueron, de dónde vino el asesinato de Villavicencio. Efectivamente, todavía hay muchísimas dudas respecto de qué pasó con este hecho que marcó la política ecuatoriana, los responsables políticos, si es que los hubo, no fue un crimen político, fue un crimen relacionado a la inseguridad, al crimen organizado, al narcotráfico, pasó por los enemigos o no de Fernando Villavicencio. ¿Qué le deja a usted todavía estas dudas? ¿Usted tiene alguna hipótesis, alguna teoría respecto de esto? No, precisamente eso. Yo creo que ante un tema tan importante, una comisión legislativa debió tener mayor precisión y no quedarse en generalidades. Es evidente que el asesinato de Fernando Villavicencio tuvo un móvil político. Por supuesto que en un contexto en el que tenemos la irrupción de un fenómeno que se le denomina violencia criminal, en el sentido de que la política en gran medida está contaminada por organizaciones criminales, fundamentalmente el narcotráfico, dada la frontalidad y las investigaciones que Villavicencio denunció en este ámbito o contra este ámbito de entrecruce entre la política y la criminalidad. Bueno, eso es lo que podemos conocer los ecuatorianos. Sin embargo, por eso mismo es necesario mayores precisiones, por eso mismo es importante, hubiera sido importante que se determine con mayor claridad qué fue lo que pasó. Porque si seguimos sobre la base de generalización,
sencillamente el país no va a salir adelante y no vamos a poder encontrar los caminos ni determinar los responsables particulares y precisos de esta situación. Ese es, me parece a mí, el tema principal. Y por eso es que creo que todavía, luego de este informe, como que la investigación está o debe continuar haciéndose, porque en realidad muy poco es lo que se ha aportado en términos de esclarecer un hecho sobre el cual el país necesita información, necesita saber qué ocurrió, porque sin duda tuvo un impacto y ha tenido un impacto enorme sobre la vida política del Ecuador. Ahora, César, sin duda alguna, esto suma además a esa desconfianza que tenemos los ecuatorianos, las ecuatorianas, pero es que además desconfiamos de todo. Dialogamos hace un momentito con el doctor Miguel Arias, él fue juez aquí en la provincia de La Suay. Esa desconfianza que tenemos en la justicia, esa desconfianza que tenemos en los políticos y en la misma política aquí en el país, esa desconfianza que tenemos en las autoridades, esa desconfianza que tenemos en las instituciones, lo que en estos momentos o en momentos de crisis como los que vive nuestro país, porque además vivimos crisis tras crisis tras crisis, lo que los ecuatorianos, las ecuatorianas necesitamos son certezas. Totalmente, totalmente. Y creo que lastimosamente, si hacemos en este momento referencia quizá a uno de los temas de coyuntura, uno lo que puede mirar es que lastimosamente no solo la violencia, como en el caso de Villavicencio, una violencia criminal atroz, intervino en la política, sino que lo que vemos en el país ahora, ya como algo normalizado, no es que se inventó en esta coyuntura, esto es algo que viene desde el retorno democrático. Pero que quizá durante la época de la Revolución Ciudadana, de la llamada Revolución Ciudadana, se profundizó, pero insisto, no fue invención de esta época en la vida política del país, es la instrumentación de la justicia para conseguir fines políticos, cómo la justicia se transforma en, vamos a decir, el instrumento para la dirimencia de conflictos políticos. Hablo específicamente del caso de la vicepresidenta, que usted no me preguntó, pero quisiera yo hacer referencia a ello. No, y justamente ese era el otro tema que quería yo abordar con usted. Ayer hubo una negativa de la Asamblea Nacional para que la jueza Camacho proceda con esta vinculación y el involucramiento de la vicepresidenta al caso Nene. Pues ahora ha dicho la Fiscalía que no representa esto tampoco un caso de impunidad y que se retomará el caso con Verónica Vázquez cuando ella deje la vicepresidenta de la República en mayo del año 2025, pero vemos que lo que ha ocurrido ahora con la vicepresidenta es, creería yo, además una consecuencia de algo que ya se viene dando respecto de ella misma, de su cargo y de la posibilidad de que ella asuma o no la presidencia cuando Noboa deba solicitar licencia para su campaña a la reelección. Claro, pero ahí usted precisamente mira este fenómeno, como le digo, no es que se inventó en los últimos años, de interferencia de la política en los procesos judiciales. A mí me llama poderosísimamente la atención la rapidez con la que este proceso llegó a la instancia legislativa, es decir, pedido de autorización para que pueda enjuiciarse penalmente a la vicepresidenta. Cuando hay tantos casos, tantas causas en proceso, esto fue despachado rápidamente. Me llama la atención que ese ya sea uno de los mecanismos comunes de resolución de los conflictos políticos en el Ecuador, es decir, la instrumentación de la justicia para ello. Me llama poderosísimamente la atención posiblemente las negociaciones que estuvieron detrás para que el Partido Social Cristiano y el movimiento de la Revolución Ciudadana no den paso a este pedido, lo que podría significar, digamos, en términos del futuro político del país, en el caso de que la actual vicepresidenta asuma la presidencia, sea de manera definitiva o sea por licencia del actual presidente, en términos de decisiones que podrían alterar el panorama político del país, fruto de acuerdos llevados a cabo en este contexto. Es decir, me parece que el país está como
mordiéndose la cola, volvemos a situaciones que vivimos hasta hace poco, hasta hace muy poco, y me parece que eso es absolutamente negativo precisamente a lo que para lo que usted se refería hace un momento, la confianza de los ciudadanos respecto al funcionamiento de las instituciones. Porque aquí lo que vemos es cómo la justicia funciona al ritmo de la política y de los intereses políticos y en función de resolver disputas políticas entre, en este caso, el presidente y su deseo de no dar paso a lo que podría ser un encargo o una sucesión vicepresidencial. Esto más allá de las presuntas o posibles responsabilidades penales que pueda tener la vicepresidenta en el proceso que se le ha seguido a su hijo y en el que ella iba a ser vinculada, ¿no? Yo no me estoy pronunciando sobre eso porque sobre eso tendrá que pronunciarse la justicia. Me llama así totalmente la atención la rapidez, el proceso y pues sobre todo puedo imaginar las negociaciones que estuvieron detrás para que la Asamblea tuviera una resolución como la que ayer tuvo. Y creo que eso es lo que finalmente determina cómo, o más bien nos da cuenta de cómo en el Ecuador se siguen manejando las cosas, a pesar de que podríamos decir ha habido algunos avances importantes, pero de todas formas seguimos en una situación bastante similar a la del pasado. Ahora, ¿qué le representa esto al presidente Daniel Noboa? Es un nuevo revés, pero además no es el único. Al parecer viene enfrentando algunas situaciones ya Noboa en estos últimos tiempos, la decisión de la Asamblea respecto de los vetos presidenciales, la no aprobación de algunas leyes. Si no me equivoco, creo que es el cuarto intento de hacer algo para que la vicepresidenta de la República deje el cargo y no asuma la presidencia en ese lapso, que no será mucho, mientras se da la campaña electoral para una próxima elección en el año ya 2025. Es un nuevo revés para el presidente Daniel Noboa, que sin embargo ha logrado ir ampliando y fortaleciendo su bancada legislativa, llevándose a algunos asambleístas de otros movimientos y de otros espacios. Bueno, es evidente que en el, vamos a decir, crecimiento o consolidación de su bancada legislativa ha habido y existe la vieja metodología que en el país ha funcionado de prebendas, clientelismo y básicamente eso para lograr este objetivo. Sin embargo, eso no es suficiente para en el Ecuador podamos hablar de una, vamos a decir, agenda ejecutivo-legislativo que pueda llevar adelante ciertas reformas y temas importantes. Me parece que todo lo que esto demuestra es que todavía Noboa, más allá de la guerra y el conflicto armado interno, que bueno, es importante la resolución pasada, me parece que de anteayer de la Corte Constitucional, me parece importante aquello porque da cuenta de que el poder constitucional, la Corte Constitucional, ahora se ha convertido en un contrapeso de este exceso del Ejecutivo en términos de acumular poder en el país, sobre la base de estados de emergencia que tienen como justificación algo que hay que justificar, que es el conflicto armado interno. A mí me parece importante esa resolución última de la Corte porque me da a entender que allí se está creando un legítimo contrapeso democrático. Pero en términos del manejo de Noboa con el legislativo, lo que, como usted acaba de decir, vemos es fracaso tras fracaso. Es decir, él no ha sido capaz, no muestra todavía capacidad de poder entablar con la función del Estado con la que tiene que entablar una relación más o menos fluida que le permita avanzar en ciertas cosas. Lo que tuvimos, por ejemplo, en el tema del IVA, sencillamente fue un acto, yo diría, de retiro, de abdicación legislativa de ejercer el poder que le corresponde. Y le permitieron al presidente que pueda, por sí mismo, tomar esa decisión, que creo que está teniendo un impacto económico, un impacto sobre el nivel de vida de los ecuatorianos bastante fuerte. Pero en los otros temas vemos un fracaso tras fracaso. Creo que todo esto nos da una fotografía del gobierno que tenemos, de las tremendas limitaciones que muestra el presidente para poder manejar el Estado.
relacionarse con las otras funciones del Estado. Y creo que esto es importante en un momento en que ya casi estamos en campaña electoral. Ahora, quizás otro de los reveses también que tuvo Daniel Noboa pasa por la legitimación del movimiento Construye, es decir, la justicia le dio la razón y va a continuar como organización política y podrá presentarse en el año 2025. Sin embargo, doctor Montúfar, ¿cómo ve usted esta coyuntura política de cara al 2025? El único rostro fuerte, digamos, es precisamente el del presidente Noboa. No se ha visto en todos estos últimos tiempos otros rostros que además puedan mostrarse ante los ecuatorianos y las ecuatorianas como una oposición, pero como una oposición fuerte, una oposición con criterio, una oposición sensata también. Hemos visto ya en estos días varios nombres que han surgido de los distintos movimientos como precandidatos para el año 2025, pero todo parecería mostrar más bien que el mismo presidente Noboa es el único que con posibilidades reales en el año 2025, pese a toda esta incapacidad que usted nos comenta que ha demostrado para administrar y gestionar el Estado. Me parece que acabamos de tener un corte en el contacto con el doctor César Montúfar. Vamos a ver si lo logramos recuperar. Hemos estado dialogando con el doctor César Montúfar precisamente sobre la coyuntura política, algunos temas relacionados a lo que fue el asesinato a Fernando Villavicencio, este más reciente informe que fue ya expuesto por esta comisión que se creó al interior de la Asamblea Nacional para que proceda con las investigaciones, un informe que no da mayores certezas, no da mayores luces y ha generado cuestionamientos, especialmente de parte de la familia de la ex esposa, de las hijas de Fernando Villavicencio, quienes esperaban más, al parecer los ecuatorianos, las ecuatorianas, también esperábamos más de la investigación y sobre todo de este informe. Otro de los temas que hemos estado dialogando con el doctor Montúfar pasa por lo más reciente acontecido al interior del Parlamento ecuatoriano en relación a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. El día de ayer, con 75 votos, se negó la posibilidad de que la jueza Daniela Camacho involucre e inicie el proceso penal contra la segunda mandataria. Esto ha sido también un motivo de análisis político, sobre todo respecto de cuánto podría incidir y qué podría pasar en el año 2025, cuando nuevamente estaremos acudiendo a las urnas para elegir presidente o presidenta y elegir también a quienes estarán en la Asamblea Nacional. Me parece que no hemos podido recuperar el contacto con el doctor César Montúfar. Es una pena, es importante tener también sus criterios. Importante tener en espacios como estos análisis de lo que está pasando en el país, de lo que está pasando con la política ecuatoriana, como decía hace un momento, cuando estamos muy cercanos a tomar nuevamente decisiones respecto de quiénes nos van a gobernar, de quiénes van a estar al frente de la toma de decisiones en este país, en este Ecuador. No hemos podido recuperar el contacto con el doctor César Montúfar, pero vamos a comentarles sobre un hecho